El UCM había arrancado con pie derecho, pero una buena demostración de que podían mantenerse a flote vendría en su primera secuela, en donde Robert Downey Jr. y compañía nos traerían una nueva aventura de Tony Stark, pero que a la vez continuaría expandiendo este universo. Sin embargo, esto a costa de descuidar un poco la historia, haciendo que esta segunda parte de Iron Man no esté a la altura de su predecesora. Después de que Tony Stark revelara ser Iron Man, las repercusiones de esta decisión surgen con mucha fuerza afectando la vida de Tony, quien si bien decidió cambiar su vida para ser un héroe, pero no ha dejado de ser un hombre egocéntrico, lo cual terminaría afectando su reputación, haciendo que varios gobiernos del mundo busquen replicar su misma tecnología, queriendo al mismo tiempo que el protagonista les entregue el traje de Iron Man. Y todo esto empeoraría con la aparición del nuevo villano de esta secuela, Ivan Vanko alias Whiplash, pero no sería la única amenaza, ya que también tenemos la participación de un empresario rival de Tony Stark llamado Justin Hammer, otro fabricante de armas pero con un nivel muy bajo, y estos dos antagonistas harían alianza contra Stark. Muchos pedían esta secuela, pero para mí no tiene el mismo brillo que tenía la primera. La película arranca justo después de que Tony le revelara al mundo que es Iron Man, y al mismo tiempo en Rusia, un científico en la pobreza llamado Anton Vanko ve todo este espectáculo por la televisión y descubrimos que es un científico que ayudó en la fabricación del reactor Ark junto con el padre de Tony, Howard Stark, y sintiendo muchísima envidia del hijo de un rival suyo, este científico que está a punto de morir tiene otro hijo llamado Ivan Vanko, quien después de ver a su padre morir se pone a fabricar su propio reactor, todo esto con intenciones vengativas hacia Tony. Y justo después tenemos unos créditos iniciales en donde vemos al antagonista Ivan Vanko fabricando este reactor, y la fabricación de este nuevo reactor cobraría importancia para una subtrama muy interesante de esta secuela. Y unos 6 meses después volvemos a la vida de Tony Stark, quien hace una presentación muy épica en la Stark Expo, esto al ritmo de la música de Shoot to Thrill de AC/DC. Una espectacular entrada, y no sería la única que veríamos en la película. La Stark Expo vendría a ser un evento al estilo Comic Con, pero de pura tecnología, que solía hacer Howard Stark en los años 70, y en donde se mostraba grandes avances tecnológicos, y como en este punto de la historia, la empresa de Tony se centraba precisamente en eso, así que decidió traerla de vuelta, en proyectos de energía, avances tecnológicos, etc. Aunque curiosamente nunca han explicado el cómo Tony seguía haciendo dinero después de que su venta de armas se cerrase por completo. Quiero pensar que después de fabricar armas era lo más lógico de pensar, pero igual me parece curioso porque nunca lo han profundizado ni en esta ni en ninguna de las futuras películas. Y después de esta tremenda presentación tenemos cameos muy interesantes, no solamente la del queridísimo Stan Lee, sino porque también vemos las apariciones de Olivia Munn, quien sería Psylocke en X-Men Apocalypse, y a Kate Mara, que en el 2015 sería la mujer invisible en la porquería de los pancuatrósticos. Aquí es una mujer de la Policía Federal quien le entrega a Tony una cita para que tenga una audiencia en el Senado, cuyos miembros le piden al protagonista que entregue la armadura de Iron Man al gobierno de los Estados Unidos de América. Y obviamente el protagonista se rehúsa a todo esto, pero el senador no le pone las cosas fáciles porque no se le ocurre nada más y nada menos que llamar a su mejor amigo Rhodey para que testifique contra él. ¿Rhodey? ¿Qué? Amigo, no esperaba verte aquí. Tony, ¿qué pasa? Ya vine, acéptalo. Aquí Rhodey ya es interpretado por Don Cheadle. Después de varios problemas y conflictos que tuvieron con Terrence Howard, este actor llegó en su reemplazo. Mi opinión a todo esto ya lo comenté en el video de la primera película. Terrence Howard tenía mejor porte de superhéroe que Don Cheadle. Aunque hoy en día ya me terminé acostumbrando a este último, pero sigo pensando cómo hubiera sido si Terrence se hubiera quedado en el papel. La verdadera razón por la cual Tony se rehúsa a entregarle su armadura es porque cree que no hay nadie en el mundo que pueda replicar su tecnología, pero lo que no tiene idea es que un ruso en un cuchitril sí pudo conseguirlo. Sin embargo, esto no es el único problema que tiene Tony, ya que se da cuenta de que el reactor Ark en su pecho que lo mantiene con vida al mismo tiempo lo está matando, provocándole una toxicidad en la sangre. Y dado que esto no tiene ninguna solución, el protagonista comienza a tomar decisiones demasiado imprudentes, como por ejemplo nombrar a Pepper la directora ejecutiva de su empresa. Y para llevar a cabo esta transición llega una notaria con muchísima presencia en la historia, quien dice que se llama Natalie Rushman, y después de una muy buena demostración hacia Tony, este toma otra de las muchísimas decisiones impulsivas que tomaría en esta película, y en este caso sería contratarla como su asistente personal. Quiero una. No. Y todos juntos hacen una visita a Mónaco, en donde tenemos un cameo del mismísimo Elon Musk. De verdad, en serio que aparece aquí este señor. Y justo después Tony toma otra decisión recontraimpulsiva, que es participar en una carrera, manejando un superauto que patrocina. Pero nosotros los espectadores no tardamos en darnos cuenta de que esta fue una pésima idea, porque justo ese día Ivan Vanko hace su presentación en plena pista de carreras. Y menuda presentación de este villano, que es conocido como Whiplash.
Y después de un buen ataque hacia el protagonista que no dura mucho afortunadamente, el mismísimo Tony le contrastaría esta presentación al villano con nada más y nada menos que el Mark V. Cuyo diseño me encanta, y eso de que se transforme en un maletín es de locos. Y después entregarnos la primera pelea entre héroe y villano, la cual fácilmente vendría a ser la mejor escena de acción de la película. Lamentablemente, Iván Banco terminaría siendo relegado a un segundo plano, ya que en el resto de la película se sentiría como un cero a la izquierda. Y esto molesta bastante, ya que tenían a un actorazo como lo es Mickey Rourke, que por si no me creen, solamente vean la película de Luchador, recomendadísima por cierto, y era impresionante la gran pinta que tenía este villano, que pensándolo bien es como un Tony Stark pero en la pobreza. Y es una completa pena, porque a partir de este punto, el UCM flaquearía con sus villanos en la mayoría de las próximas películas. Sin embargo, como ya les dije al inicio del video, este no es el único antagonista, porque también tenemos a Justin Hammer, interpretado por Sam Rockwell, quien vendría a ser un Tony Stark pero con un nivel muy bajo y cuyos inventos son una completa porquería. Y después de lo ocurrido en Mónaco, este personaje ve una grandísima oportunidad y decide sacar a Iván Banco de la prisión para que le fabrique sus armaduras. Pero lo que no sabe este personaje es que este ruso aprovecharía todos sus recursos que tiene para hacer de las suyas. Y para empeorar aún más el asunto, después del ataque de Iván en Mónaco, tanto el público como el gobierno se burla de Tony Stark, ya que este decía que no había nadie quien podía replicar su tecnología, pero como ahora ya hay un ruso que lo logró, pues el gobierno le sigue insistiendo que le entregue el traje de Iron Man. Y ante esta situación, Rhodey trata de calmar al gobierno para que no le quiten los trajes a Tony. Pero el protagonista tampoco es que ponga mucho de su parte, esto debido a su crisis de muerte, por lo cual decide realizar una fiesta de cumpleaños arruinando aún más su reputación, haciendo completos desastres ante el público, y todo esto con una armadura puesta. Esto como que medianamente adapta la historia de Demon and the Bolt, en donde Tony se volvió alcohólico, lo cual me parece un buen detalle, por cierto. Y con Tony completamente ebrio y siendo incapaz de lidiar con esta situación, su mejor amigo Rhodey decide quitarle el Mark II, y después de una pelea entre ambos amigos, que no podía terminar con nada más y nada menos que con un Kamehameha, Rhodey se lleva la armadura, logrando calmar un poco al gobierno, ya que ahora sí tienen la tecnología que tanto ansiaban. Y en cuanto a Tony, teniendo demasiados problemas, recibe la visita y la ayuda del mismísimo Nick Fury, y obviamente en este punto descubrimos que Natalie Rushman, su asistente personal, era en realidad una agente infiltrada llamada Natasha Romanoff, Black Widow, y para evitar que Tony siga dando problemas, lo ponen bajo custodia de S.H.I.E.L.D. y le dejan cosas que pertenecían a su padre y que terminarían sirviendo para centrarlo un poco más y que descubra una solución para resolver el tema del paladio en su reactor que lo está matando. Y en plena conversación entre ambos personajes, descubrimos que Tony y su padre no tenían la mejor relación que digamos, pero después de revisar y descubrir varias cosas, le termina dando un vínculo con su padre fallecido. Tony, eres muy pequeño para entenderlo ahora, así que decidí filmarlo para ti. Lo construí para ti. Algún día te darás cuenta de que representa mucho más que inventos de la gente. Representa el trabajo de mi vida. Esta es la llave del futuro. Me limita la tecnología de mi tiempo, pero un día tú lo descubrirás. Y cuando lo hagas, cambiarás el mundo. Pero la que es y será siempre mi más grande creación, eres tú. Y aquí surgen un montón de curiosidades que serían clave para el futuro de la saga, como por ejemplo el escudo del Capitán América a medio a construir, que a esto no le veo mucho sentido si se supone que está hecho de vibranium, o de que el reactor Arc se basó en la energía del Tesseracto, replicando su misma energía, lo cual me respondería a una cierta duda que tuve en una escena de la cinta de Avengers, pero ya llegaremos a eso. Y todo esto mencionado hasta ahora sería clave para que Tony descubra un nuevo elemento que no existe en la tabla periódica, un nuevo elemento que terminó descubriendo su padre, pero que no pudo llevar a cabo debido a las limitaciones tecnológicas de su tiempo. Y al descubrir una maqueta del Stark Expo del 74, Tony descubre que este elemento vendría a ser la misma estructura de esta maqueta, por lo cual decide materializarlo. Y mientras todo esto pasaba, el gobierno le añade nuevas armas al Mark II, convirtiéndolo literalmente en la armadura de War Machine. Esto con la ayuda del mismísimo Justin Hammer, Pues hablas con el indicado. y con el objetivo de presentar todas estas armaduras en la Stark Expo. Pero lo que no sabía el pobre de Hammer es que Iván Banco todo este tiempo hizo de las suyas y no le construyó las armaduras que él quería. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. Y después de ser testigos de todo este embrollo, llegamos a la batalla final, ya que después de que Tony logre materializar este nuevo elemento y mezclarlo con un nuevo reactor, y se aparece en plena presentación de Hammer junto con sus armaduras y su War Machine.
que en mi opinión este es el mejor diseño que tuvo War Machine en todo el UCM. Y ante este conflicto final, Iván Banco, desde el laboratorio de Justin Hammer, manipula y controla todas las armaduras, incluyendo la de War Machine, para que ataquen a Tony Stark. Pero no había nada de qué preocuparse, porque tenemos una muy buena escena de acción de parte de nuestra queridísima Viuda Negra, quien somete a todos los guardias de Hammer, junto con la ayuda de nuestro querido Happy Hogan, que si bien no hizo mucho, pero la intención es lo que cuenta. ¡Ya lo tengo! Aunque siéndoles honesto, el personaje brillaría mucho más en las siguientes películas, porque aquí a Natasha la veo solamente como una sex symbol. No tiene mucha personalidad más allá de ser simplemente una cara bonita y ya. De hecho, esta es una de las cosas de las que se quejó Scarlett Johansson en ese tiempo. Y mencionando un dato curioso, en plena persecución entre Iron Man, War Machine y los drones de Hammer, tenemos la aparición breve de un niño random con el casco de Iron Man, que termina siendo salvado por Tony. Bien hecho. Y en posteriores años muchos fans teorizaban que este niño era Peter Parker, y el mismísimo Kevin Feige, al saber que esta teoría calzaba con lo que vendría después, pues lo terminó confirmando. Así que sin querer queriendo, esta fue la primera aparición de Peter Parker en el UCM. Es que fue sin querer queriendo. Después de liberarse del control de Iván, esto con la ayuda de Black Widow, Iron Man y War Machine unen fuerzas contra los drones de Hammer, regalándonos una muy buena pelea, pero la pelea que ya no me parece tan buena es el conflicto final que tienen contra Whiplash. Y aparte de que esta pelea dura muy poco, a este villano no lo siento para nada como una amenaza. Su presentación en Mónaco sí fue tremenda, pero desde ahí fue relegado a ser un mero chiste. Y después de acabar con este villano, con otro Kamehameha, como plan de contingencia, Iván programa todos los drones para que exploten, incluyéndose a sí mismo, matándose en el proceso, pero lo que no se le pasó a la cabeza a este villano de mierda es que esto les daría tiempo a los protagonistas para que escapen. Es que definitivamente es un villano desperdiciadísimo. Y en pleno escape de esta explosión, Tony termina salvando a Pepper, se termina disculpando por todo lo ocurrido y ambos formalizan su relación. Y honestamente tengo que decir que Pepper nunca fue de mis personajes favoritos de las películas de Iron Man. Es muy desesperante, preocupona, y si bien lo medio puedo entender que tiene que lidiar con cómo es Tony, pero es que de verdad llega a desesperar muchísimo. Y llegando al final de la película, al leer un reporte sobre si Tony Stark es apto para la iniciativa Vengadores, pues se termina quedando en un más o menos, dejándolo simplemente como un mero consultor. Y en la escena final de la película, en contra de su voluntad, el senador Stearns termina felicitando tanto a Tony como a Rhodey ante todo el público por su acto heroico. Y llegando a la escena postcréditos, esta se sitúa en Nuevo México, en donde envían a Coulson a investigar un cráter que se estrelló en el desierto, dejándonos un vistazo para la siguiente película que tocaría en el siguiente video. Señor, lo encontramos. Iron Man 2 no es una mala película, pero sí la siento muy inferior a la primera. Es una película con un espectáculo muy llamativo, tiene buena acción, es muy disfrutable, entretenida, pero siento que priorizaron esto a favor de descuidar un tanto la historia. Una de las cosas que no me terminaron de gustar de esta secuela es que se olvida por completo del lado heroico que tuvo Tony en la primera, ya que aquí se centra mucho más en su vida excéntrica, solo que ahora con una armadura requete poderosa. Y si bien puedo entender que hicieran este retroceso en su evolución por lo de que se iba a morir por lo del paladio en su corazón y todo eso, pero no se profundiza mucho en ello. Y si me lo preguntan a mí, siento que esa trama del reactor que está matando a Tony al mismo tiempo que lo mantiene con vida es una trama que termina sobrando y alarga excesivamente la cinta, haciendo que la misma se termine complejizando demasiado. Además tiene demasiadas subtramas: la vida egocéntrica de Tony, lo del paladio en su corazón, la subtrama de Iván Banco, Justin Hammer, la presentación de Black Widow, la Stark Expo, la reputación de Tony, sus conflictos con el gobierno, etc. Son demasiadas para esta segunda entrega, y aparte de seguir continuando con la historia de Tony Stark, se compromete también en expandir aún más el UCM. Y esto último no está mal, pero creo que pudo haber sido mejor balanceado. Y además también siento que hay más momentos cómicos que dramáticos, lo cual también creo que se pudo haber balanceado mejor. Y en cuanto a los villanos, son un completo fiasco. Whiplash, después de su buena presentación en Mónaco, termina siendo relegado a un 0 a la izquierda, y en cuanto a Justin Hammer, pues es un completo idiota. Es todo menos una amenaza. Pero pasando a las cosas positivas, me gusta muchísimo la manera de cómo esta película expande aún más el universo Marvel, ya que esta se hizo con la intención de llegar a los Avengers. La presentación de los personajes es de locos. Hay escenas muy míticas, como por ejemplo la escena de acción de Black Widow, o la pelea entre Iron Man y Whiplash en Mónaco, que esa escena de acción sí estuvo muy bien, añadidos muy interesantes como Black Widow o War Machine. En cuanto a la música y la banda sonora, me gusta, pero siento que hay muy poca continuidad con respecto a la primera película, y también la siento muy inferior a esta. En general, Iron Man 2 es una secuela disfrutable, entretenida, pero no tiene ese mismo toque de brillo que tiene su predecesora, y pudo ser mucho mejor. Y eso ha sido todo por hoy, mis cinéfilos y cinéfilas. Si les ha gustado este video, les invito a que le den un buen like,
Pongan en los comentarios qué opinan sobre Iron Man 2. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Comparten mi opinión? ¿No lo comparten? Pongan todo eso y más en la sección de los comentarios. Si les gusta este contenido, les invito a que se suscriban al canal activando la campanita para no perderse de ninguna puñetera notificación. Compartan el video con sus amigos. Pueden seguirme en mis redes sociales, que de hecho les dejo los links en la descripción como siempre. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!